Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de Debates Urbanos, la sesión número 5. Soy Jorge Ponce Dawson, director de Broadway Malian, y tengo el gusto de volver a encontrarme con todos vosotros con un panel excepcional en el día de hoy para tratar un tema bastante inédito en relación a la ciudad, que es la ética y la ciudad. En concreto, el evento lo hemos llamado Entorno Construido y Social, Ética para la Ciudad. Y ahora, en breve, daré la palabra a Magdalena Plosikiewicz, que lo explicará en detalle y hará la introducción de todos los panelistas. Simplemente quiero decir unas primeras palabras de cómo se organizan estos eventos. Están coorganizados por Asieroid, Broadway Malian y Club de Lecturas. Es decir, que de alguna manera estos eventos son un punto de encuentro entre nuestras actividades profesionales con nuestra actividad del tiempo libre, que intentamos que sea un tiempo libre de calidad y eso lo representa Club de Lecturas. En Club de Lecturas leemos unos 20 libros al mes y algunos de esos libros, todos los libros los escogemos entre todos los miembros. Algunos son de temática urbana y en general cuando eso sucede los proponemos como hilo conductor de debates urbanos. Es el caso del libro que hoy vamos a utilizar como hilo conductor, Construir y Habitar, de Richard Sennett, que hemos leído en el club y para el cual hemos preparado un resumen que podéis consultar en clubdelecturas.com. Y nada más, simplemente quiero agradeceros por estar aquí y paso la palabra a mi colega Magdalena Plosikiewicz, también coordinadora del Club de Lecturas. Buenas tardes y buenos días. Muchas gracias, Jorge. Quiero rectificar un pequeño detalle. Leemos sobre 20 libros al año, no al mes. No somos tan super Ah, lectores. perdón, me equivoqué. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, la cuestión no va de números. Estamos encantados de contar aquí con un panel de lujo. Tengo el placer de presentar a los ponentes. Estamos aquí con Eduardo Infante, que es profesor de filosofía y escritor, autor de libros Filosofía en la calle y un libro recién salido del horno por la editorial Ariel, No me tapes el sol, cómo ser un cínico de los buenos. Eduardo ha sabido llevar la filosofía al ágora contemporánea de las redes sociales. Y aquí concretamente me refiero al Twitter, donde Eduardo publica sus filoretos, que lo que hacen es integrar las grandes cuestiones y preguntas filosóficas en la vida cotidiana. Eduardo se conecta desde Gijón. Nosotros. Bienvenido, Eduardo. Está con nosotros, gracias a ti por estar con nosotros. Está con nosotros también Daniela Hidrobo. Daniela es arquitecta, doctora en gestión y valoración urbana y arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesora en máster internacional de Smart City en Figurat, que es un instituto global de tecnología, y también coordinadora de la Fundación La Dinamo, que promueve la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso. Daniela se conecta con nosotros desde Barcelona. Muy bienvenida, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Está con nosotros también Mario Cerasoli, arquitecto, doctor en urbanismo y planificación regional por la Universidad La Sapienza de Roma, investigador y profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad Roma III. Mario dirige el máster en recuperación del diseño urbano y finanzas de real estate. También es consultor de planeación urbana para el sector público y privado. Se conecta con nosotros desde Roma. Bienvenido, Mario. Chao. Gracias, chao. Y finalmente, Lourdes Ampudia, economista, doctora en estudios urbanos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. Lourdes ha estudiado también psicoterapia heurística y lidera proyectos que estudian la resiliencia y el replanteamiento del diseño urbano desde la perspectiva de género. Lourdes se conecta con nosotros desde la Ciudad Juárez. Muy bienvenida, Lourdes. Gracias. Buenos días a todos y todas. Como ya ha dicho Jorge, el hilo conductor de este debate es el libro de Richard Sennett, en Construir y Habitar, Ética para la Ciudad. No es común poner juntos estos dos conceptos, ética y ciudad. La ética es el dominio de personas.
Por lo tanto, normalmente cuando pensamos de ética, pensamos sobre las personas y no sobre la ciudad. Pero no somos las personas quienes construimos la ciudad. ¿No queremos que sea el mejor entorno posible para todas nosotras? Pues construyendo las ciudades, las personas reflejamos en ellas el espíritu de la época, nuestras inquietudes, nuestros ideales y también, aunque menos perceptible, nuestros paradigmas éticos. La ciudad, según Sennett, no se limita solamente al medio construido, él lo llama ville, ni tampoco al entorno social, cité, sino es una especie de delicado equilibrio entre los dos elementos. En ambas dimensiones, la edificada y la humana o la social, la ciudad nunca está culminada, siempre es un proceso que puede tomar un giro diferente en función de los retos o problemas que tienen que afrontar sus habitantes. Y si hablamos de retos y problemas, el primer gran reto universal que nos viene ahora en la cabeza es el cambio climático, al cual las ciudades pues, están respondiendo mediante las estrategias de mitigación o de adaptación. Sennett aboga por un modelo de ciudad abierta, en su ética abierta al otro, y en la gestión o gobernanza abierta a la polifonía democrática y en contra de la dictadura del algoritmo. Podemos decir un poco en contra a la Smart City predictiva. El entorno construido de la ciudad es como un lenguaje, que además de múltiples paralelismos con la forma, elementos de diseño urbano, como el diario urbano, ciertos sitios urbanos podemos entender como signos de puntuación, pues este lenguaje urbano está cargado de significado y siempre cuenta una historia de un lugar. La emancipación total del entorno construido, tratado por los urbanistas como la única dimensión de la ciudad, ha dado lugar a urbes enajenadas, inertes, donde la vida social no fluye. Sennett propone destapar diferentes capas de la ciudad, la capa construida, la capa social, hasta llegar a los preceptos éticos que están en el fondo. El ideal de la ciudad para Sennett es una ciudad revisable, reinterpretable, abierta, modeable y adaptable en todos los aspectos. O sea, en definitiva, una ciudad abierta. Ahora ya, sin hablar más, vamos a invitar a nuestros ponentes que hablarán de diferentes aspectos de la ciudad y desde diferentes ángulos de sus disciplinas. Les invitaremos para que hagan una reflexión, una ecografía de la ciudad y que sepan ver pues, qué valores éticos están debajo de esta capa construida y capa social. En primer lugar, pasaré la palabra a Eduardo Infante, que nos hablará cómo construir la ciudad buena y que nos enseñan los antiguos filósofos griegos sobre el concepto de la ciudadanía. Y también nos dirá que si se han vaciado nuestras ágoras contemporáneas o todavía podemos hacer ágora. Eduardo, te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias a ti, Magda. Me gustaría comenzar con una pregunta muy sencilla y simple. ¿Qué es la ciudad? La ciudad, antes que nada, hay que tener claro que es un invento griego. Quizá alguno ahora mismo se esté preguntando si no existieron ciudades con anterioridad. Babilonia, Uruk, Tiro, ¿no fueron acaso ciudades? ¿No existieron ya ciudades en Persia o en el antiguo Egipto? Bien, pues la respuesta es no. Y por dos razones. La primera es que en estos lugares se vivía juntos, pero no unidos. Y la segunda es que en estos lugares no habitaban ciudadanos. Por tanto, podemos definir la ciudad como el hábitat del ciudadano. Pero, ¿quién es el ciudadano? Una respuesta rápida y simple es aquel que no es un súbdito. ¿Y qué diferencia al ciudadano del súbdito? ¿No obedecen acaso ambos unas leyes? La respuesta es que sí, tanto el ciudadano como el súbdito obviamente obedecen unas leyes, pero la obediencia del ciudadano es una obediencia voluntaria. Por tanto, es la obediencia voluntaria la esencia del concepto de ciudad. Kant definió la ciudad precisamente como el lugar en el que los que obedecen la ley son justamente los legisladores, de tal manera que obedeciendo la ley no se obedecen más que a sí mismos y por tanto son libres.
En la ciudad, el concepto de ley y el concepto de libertad tienen que coincidir. Resumiendo, ¿qué es un ciudadano? Un colegislador. Esta y no otra es la condición de la ciudadanía. Hace unos días le preguntaba a mis alumnos que cuál era la condición que hacía que una población se convirtiese en una ciudad. Uno de ellos me respondió que tener grandes tiendas como Zara. Bien, pues no es poder comprar en Zara o en Starbucks lo que hace que un ciudadano sea un ciudadano. Lo que hace que un ciudadano sea un ciudadano es tener la libertad para poder legislar junto a otros. Pero volvamos un momento a Grecia. El problema principal que intentaron resolver los ciudadanos griegos fue cómo construir la ciudad buena. Y llegaron a la siguiente conclusión. La ciudad buena, la ciudad virtuosa, solo puede construirse con ciudadanos virtuosos. Para un griego, la política es inseparable de la ética. No ha habido otra cultura que diese tanto valor a la educación del ciudadano como la cultura griega. Porque ser ciudadano griego no era haber nacido en lo que hoy conocemos como Grecia. Uno, por ejemplo, podía haber nacido en el norte de África, en el Levante español, lo que sé yo, en el sur de Italia, y sin embargo, ser considerado un ciudadano griego. Ser ciudadano griego tampoco era pertenecer a una determinada raza o a un determinado pueblo, sino que ser ciudadano griego significaba haber recibido una misma educación. Educación y ciudadanía, por tanto, van indisolublemente unidas. El hombre debe prepararse y ejercitarse una y otra vez si quiere llegar a ser un ciudadano. Por eso, para un griego, el tiempo de ocio no es un tiempo para el entretenimiento, sino un tiempo para el cultivo. Un griego, por ejemplo, se horrorizaría si nos viese despreciar nuestro tiempo libre, y recalco lo de libre, consumiendo series insustanciales en plataformas como Netflix. Porque el hombre libre debe usar su ocio para desarrollar las virtudes propias del buen ciudadano. No nacemos con las habilidades para ejercer adecuadamente la ciudadanía, sino que éstas se desarrollan y se mantienen mediante un ejercicio continuo. Nadie discierne, juzga, consensúa o dialoga de forma espontánea. Eso es algo que se aprende y que se entrena. Bien, ¿y dónde se entrenaban? ¿Dónde se entrenaba el ciudadano griego? En el gimnasio. El gimnasio era el lugar donde los ciudadanos se encontraban y entrenaban juntos. El cuerpo con la gimnasia y el espíritu con la música y el juicio mediante la filosofía. En un gimnasio griego se practicaba deporte, se daban consejos de nutrición y de medicina, se practicaba la danza o la cítara, se asistía a conferencias de toda índole y sobre todo, se dialogaba. Por tanto, creo que sería interesante preguntarnos ¿qué dice de nuestras ciudades el hecho de que nuestros gimnasios sean solo centros de cultivo corporal? Y qué dice también que nuestras escuelas sean solo centros donde se aprenden saberes productivos, un tipo de conocimiento que para un griego es más propio de siervos que de hombres libres. La filosofía fue la gimnasia del ciudadano, pero no confundamos la filosofía de antes con la de ahora. La filosofía antigua no era el discurso filosófico, de igual manera que la crítica gastronómica no es el arte de la cocina. La filosofía era, al igual que la cocina, una práctica, que consistía fundamentalmente en dialogar. Pero el diálogo filosófico no es una lucha, como podamos entenderla hoy en día, entre dos individuos en el que el más hábil termina imponiendo su punto de vista, sino todo lo contrario, consiste en un esfuerzo hecho en común por dos interlocutores que quieren, como decía Platón, cazar juntos la verdad. Por tanto, el objetivo final de todo diálogo filosófico es admitir en común ciertas posiciones que rebasan nuestros puntos de vista particulares y nuestros intereses particulares. Pero
No solo de razón vive el ciudadano, y por ello Aristóteles insistió una y otra vez que para construir la ciudad buena es también necesario educar ciertas emociones, como el valor, la empatía o la compasión. Pero sobre todo, una que Aristóteles llamaba amistad cívica. Puede parecernos quizás un poco raro, porque hoy en día entendemos la amistad como un tipo de relación que pertenece más bien a la esfera de lo privado. Pero Aristóteles consideraba la amistad la argamasa que unía a la ciudad y que la hacía progresar. Pero esa amistad a la que se refiere Aristóteles no es la que nos hace compartir unos vinos o una afición, sino la unión de los ciudadanos que persiguen metas comunes. Bueno, ya hemos visto dónde entrenaban los ciudadanos, pero ¿dónde se construía la ciudad? En el ágora, en la plaza pública, en la plaza de todos. La plaza pública era el lugar donde se construían los proyectos comunitarios. Por tanto, debemos tener claro que es el bien común, el proyecto comunitario, el que da sentido a la ciudad. Como todos sabemos, en la ciudad la polis griega entró en crisis y fue sustituida por las diferentes formas que tiene la tiranía. Pasaron muchísimos siglos de oscuridad hasta que en el 18 y en el 19 las plazas fueron nuevamente ocupadas por los ciudadanos y el proyecto de la ciudad fue recuperado y reavivado durante la modernidad. ¿Cuál es el estado actual en el que se encuentran nuestras plazas? Zygmunt Bauman lo describió de manera brillante en su obra Modernidad líquida. Nuestras ágoras han quedado desiertas. Nuestras plazas ya no son lugares de encuentro, sino de mero paso, de mero tránsito. El lugar donde se buscaban, se dialogaban y se negociaban soluciones públicas para los problemas privados ha quedado vacío. Y forma parte ya de nuestro pasado reciente esa sociedad en la que los ciudadanos eran parte de una empresa colectiva y se protegían mutuamente. El neoliberalismo ha ido desmantelando las instituciones cívicas que velaban por el bien común. Lo público ha ido languideciendo en beneficio de lo privado. La nuestra es una época de triunfo del individualismo. Los proyectos comunitarios se han extinguido. Nuestras sociedades son un amorfo agregado de proyectos individuales regulados por el derecho. Total, que nuestros problemas han dejado de ser nuestros para convertirse en tus problemas. Las causas comunes que sumaban antes a los individuos han muerto. Podemos estar juntos, pero no unidos. El interés general ha quedado reducido a un mero agregado de egoísmos. El bien común ha sido sustituido por la voluntad de la mayoría, y como bien advierte Kant, la voluntad de la mayoría es simplemente otra de las formas que tiene la tiranía. Pero de repente, un minúsculo patógeno, un insignificante virus, ha puesto de manifiesto que la sociedad del sálvese quien pueda no funciona. Y nos invita a construir de nuevo la ciudad, a reocupar el ágora. ¿Estaremos a la altura de nuestros tiempos, como se preguntaba Ortega? Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu reflexión y tu viaje desde la antigua Grecia a través de modernidad hasta los tiempos de la pandemia actual. Y desde luego este viaje nos deja muchos apuntes como para construir a la ética de la ciudad a partir de los valores que tú has mencionado, como la educación ciudadana, como la libertad, como la colegislación, como el diálogo en búsqueda de la verdad, con los valores que ha comentado o ha desarrollado en sus libros Aristóteles, valor, empatía, compasión y amistad cívica, y al final esos retos comunes, esfuerzos para conseguir el bien común. Para este bien común también tenemos otras herramientas, ¿no?, actuales. Va a explicar Daniela. Daniela hablará de cooperación como
justamente este elemento constituyente de la ciudad y también de la importancia de la comunidad y redes de apoyo, particularmente en barrios conflictivos. Te paso la palabra, Daniela. Perfecto, muchas gracias, Magda. Bueno, a mí primero me gusta estar remarcando esta afirmación, ¿no?, de Sennett cuando dice que la ciudad es el equilibrio entre el medio construido y el medio social, pero el cómo llegar a este equilibrio creo que es el desafío que tenemos hoy en día en nuestras ciudades, ¿no? Teniendo en cuenta que también son ciudades, como bien decía Magda, que son un proceso, que están en constante movimiento, en cambio, ciudades que tienen vida. Pero realmente, ¿quién da vida a la ciudad? Por un lado es cierto que el entorno está cargado de significados, nos cuenta las historias de los lugares, de las ciudades, pero sobre todo para mí es el entorno social, somos nosotros los que les damos vida a una ciudad. Lamentablemente desde mi profesión, arquitecta, durante mucho tiempo nos hemos focalizado en este medio construido, en la una parte, ¿no?, de este equilibrio, ofreciendo y ordenando el espacio público, el espacio físico, sin realmente conocer o entender de todo el medio social. Pero como todo en esta vida también tiene consecuencias, esta realidad nos ha costado y nos sigue costando mucho, no solo en términos monetarios, sino yo creo que sobre todo en términos sociales. Por eso que la propuesta de debatir sobre la ética en la ciudad me parece tan oportuna, y sobre todo también por la situación de pandemia en la que nos encontramos, una situación que como decía bien Eduardo, nos ha llevado a situaciones límites, ¿no?, a plantearnos cómo podemos cambiar, cómo debemos cambiar. No solo ha llevado el límite a las ciudades, sino a los ciudadanos, y nos estamos constantemente replanteando un cambio. A nivel mundial se escuchan estas voces de necesidad de cambio y de mejor calidad de vida para las personas, y si pensamos además que en un futuro cercano el 70% de la población será urbana, tenemos indiscutiblemente que centrarnos en las ciudades, debatir sobre el futuro de las ciudades. Pero yo creo que para lograr también este equilibrio entre el medio construido y el medio social, sobre todo para enfrentarnos a los cambios que vienen en el futuro, tenemos que aprender mucho de la historia, y a mí me gusta mucho entender qué es lo que nos ha pasado, aprender de ello, y esto aprendido poder ponerlo en práctica en el futuro. Por esto voy a mostrarles brevemente un recorrido histórico, y para eso le pediría a Bien, con esta vamos a empezar un breve recorrido. En los 60 del siglo XX funcionó un laboratorio de ideas conocido como el Congreso Internacional de Arquitectura, el CIAM, y estuvo conformado por un grupo de arquitectos, 18 exactamente arquitectos europeos, y liderado por el famoso arquitecto Le Corbusier. Estos estudiaron la forma ideal de vivir en familia. Estaban convencidos que su profesión y sus conocimientos los capacitaba para enseñar a la gente a vivir mejor. Y sus criterios de diseño eran los que se evidencian en la imagen del lado derecho: la repetición de las formas, la separación de funciones, los bloques de vivienda de gran escala, usos de pilares que elevan a los edificios al suelo, permitiendo, eso sí, espacios para jardines, para espacio público. Y finalmente también el uso de técnicas de construcción modernas y también estandarizadas para que la forma ideal de vivir que ellos planteaban también sea una realidad inmediata. Este modelo focalizado en lo construido se esparció no solo en Europa, sino en el mundo entero. Y la imagen que vemos a la izquierda creo que lo ejemplifica de una forma muy clara. Esta propuesta se olvidó de la Cité, y se olvidó que esta cité existe y que además es diferente en cada localización geográfica. Y se comienza una etapa, una época de producción. Veremos brevemente dos ejemplos en Ámsterdam y Barcelona. Por favor, la siguiente diapositiva, que fueron proyectos para resolver un problema de vivienda. Pero en las dos ciudades, estos proyectos y estos barrios rápidamente se convirtieron en un problema en sí. Al lado izquierdo vemos el barrio de Belvedere,
Ámsterdam, y al lado derecho vemos la esquina en la ciudad de San Adrián, que es una ciudad aledaña, bueno, nos divide una calle con la ciudad de Barcelona. Los dos proyectos fueron diseñados e implementados siguiendo exactamente los métodos y principios del CIAN, y rápidamente se demostró que estaban equivocados en cada uno de estos contextos. La metodología y los principios establecidos como ideales no funcionaron. Edificios en altura con densidades bastante altas, una única función, las llamadas zonas dormitorio, con espacios públicos tan grandes que no se usaban, por incluso miedo, porque también existía la separación entre el peatón y las vías de circulación de vehículos, y sin espacios de encuentro, como también lo expresaba antes, ¿no? Sin espacios de encuentro para generar estos lazos comunitarios, para crear comunidad. Entonces, los problemas en cada caso comenzaron justo después de que las primeras familias se mudaron y aumentaron indescriptiblemente en la primera década de su. La siguiente diapositiva, por favor. Los diagnósticos eran compartidos. Aquí vemos una imagen de la izquierda, era la situación de las zonas de aparcamiento en el barrio de Bijlmermeer, en Ámsterdam, y al lado derecho la situación del espacio público en el barrio de La Mina, ¿no? Y como decía, los diagnósticos en cada una de las ciudades eran compartidos. El diseño era conflictivo, no respondía con las realidades sociales de cada entorno. En Ámsterdam estaban acostumbrados a una vida en el centro de la ciudad, en edificios de tipología hasta de 4 niveles y con todos los servicios a menos de 15 minutos caminando. Y en el caso de La Mina, su población estaba acostumbrada a viviendas familiares y también a criar animales para poder sobrevivir. Esto era impensable en esta nueva tipología arquitectónica que había sido impuesta. Además, existía la segregación social, falta de servicios y de infraestructura, un abandono y una falta de eficiencia total y absoluta por las administraciones locales. Y en cada caso, esta situación fue empeorando. Pero como venimos diciendo que la ciudad no es estática y que va cambiando, pues vino el momento y la oportunidad del cambio. Y siguiente diapositiva, por favor. En cada caso se diseñó un proyecto de regeneración. Y además, los dos proyectos de regeneración urbana tuvieron premios internacionales bastante importantes. En Ámsterdam, que es la diapositiva que estamos viendo ahora, pasamos de tener una densa, masificada y conflictiva a una estructura urbana que es es una mezcla tanto de tipologías arquitectónicas como de servicios, que fue sobre todo influenciada por el medio social, ¿no? En este proyecto se demolió casi el 65% de los edificios que teníamos en la imagen de la izquierda. Y si seguimos a la siguiente diapositiva, veremos el caso de La Mina, en donde se utilizó todo el espacio dedicado a áreas y equipamientos comunitarios de la imagen de la izquierda, que se ve en el centro de las edificaciones grandes. En el nuevo proyecto se utilizó para rediseñar el barrio, integrando nuevos edificios y reubicando diferentes equipamientos. Siguiente diapositiva. Como resultado, en el caso de Ámsterdam, se produjo sobre todo un cambio de dirección estratégica, tanto en las autoridades como en los arquitectos, en los urbanistas, pero sobre todo también en la sociedad. Yo creo que pensando en esta búsqueda justa del equilibrio entre el entorno construido y el entorno social, porque se dieron cuenta que el entorno construido en su momento, cómo se construyó, no fue una solución, sino fue el culpable del deterioro de esta zona específica en Ámsterdam. Y hoy en día el barrio presenta una nueva oportunidad que para mí es el resultado fundamental del entendimiento por parte de técnicos y autoridades de la situación y de las necesidades de los vecinos y vecinas. Y también depende mucho este éxito del compromiso, corresponsabilidad y participación de los vecinos y vecinas a lo largo de todo el proyecto. Un proyecto de regeneración que ha tomado una generación, casi 30 años. Vamos a la siguiente diapositiva. En el caso de La Mina no se consiguió, y no se consiguió porque vemos las imágenes que tenemos de hoy en día en el barrio de La Mina, ¿no? Un barrio que está devastado también por la falta de higiene, por la falta del respeto al espacio público, vacío en
calles, muy sucio. Y yo creo que no se logró este cambio fundamental porque la visión nuevamente fue la misma. El proyecto urbano y el proyecto arquitectónico cambiaría la vida de las personas. Les enseñaría a vivir de otra forma y además todo esto en un periodo menor a 5 años, porque claro, tenemos los tiempos políticos que son los que nos están marcando muchos aspectos de nuestra vida y obviamente ese periodo no va a lograr el cambio necesario que se necesitaba en este barrio. Entonces, es así que yo creo que seguimos evidenciando y seguimos repitiendo errores del pasado, pero cuando esto sucede, yo creo que es cuando más evidencia que los valores éticos que pregona Sennett, ¿no? Y algunos más de los que él pregona, mi forma de ver, no se han plasmado en las ciudades ni en sus ciudadanos. La libertad, la tolerancia, la igualdad, el idealismo pragmático y además, mi forma de ver, la solidaridad, son valores éticos que han de guiar nuestro aporte en el proceso de cambio y de construcción de nuestras ciudades. Pero bueno, también estoy convencida que no todo está perdido y hago una apuesta por la cooperación y por la generación de comunidad diapositiva. Y veremos que en la misma ciudad de Barcelona están llevando a cabo iniciativas para el acceso a la vivienda que proponen un modelo que se basa en la organización cooperativa y sin ánimo de lucro para proveer de vivienda digna a un precio asequible. Yo trabajo en la Dinamo Fundación, que es una fundación que se dedica al impulso del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, en el que la vivienda se concibe como un bien de uso y no de inversión, y apuesta por la protección de la vivienda como un derecho fundamental. También creemos que la propiedad colectiva y la disposición de la vivienda a través del derecho de uso garantiza esta desmercantilización e imposibilita la especulación con la vivienda, que para nosotros es considerado un derecho. Estamos a través de estas iniciativas apostando por construir vivienda para construir comunidad. Necesitamos volver a nuestras raíces, volver a construir comunidad, volver a construir estas redes de apoyo, sobre todo para generar estos momentos, ¿no? Y son, siguiente diapositiva, por favor. Y son intervenciones que desde los barrios van cambiando las ciudades. Van integrando nuevos valores, porque son estos nuevos valores los que responden a las necesidades y las realidades de vecinos y vecinas. Este de aquí es el edificio de la Borda, que es un proyecto que se emplaza en un solar público cedido por el ayuntamiento a 75 años en el barrio de Sants, que orgullosamente diré que es mi barrio y también el barrio de Magda. El proyecto en sí tiene 3 principios fundamentales y transversales. Primero, redefinir el programa de la vivienda colectiva. Definir espacios comunitarios, espacios que nos permiten estirar el hecho de habitar y vivir en un espacio privado y transgredir hasta el espacio público para potenciar esa vida comunitaria, esa vida vecinal. En segundo lugar, la sostenibilidad y la calidad ambiental. El objetivo nuestro y del modelo en sí es construir un edificio con el menor impacto ambiental, tanto en obra como en su vida útil. Y finalmente, la autopromoción y la posterior gestión colectiva, ya que esto implica la participación de los futuros usuarios y usuarias en todo el proceso de diseño, construcción y uso del edificio. Yo creo que para mí esta es la variable más importante y diferencial de estos proyectos, porque nuevamente permite a las usuarias y usuarios esta oportunidad para conocer, para proyectar todas sus necesidades concretas y poder hacerlo también en comunidad, fortaleciendo estas redes de apoyo entre los entornos más próximos, que son los barrios. Y quisiera terminar con la siguiente diapositiva. Esta imagen me gusta muchísimo porque creo que es muy importante que nos volvamos a poner al centro. Somos las personas del centro, no solo como beneficiarios o receptores, o como bien decían también, como corresponsables de la construcción de nuestras ciudades. Y yo estoy convencida que hemos de ser cada uno de nosotros los que llevemos, los que mantengamos y defendamos los valores éticos de nuestras ciudades. Con esto me retiro.
Muchísimas gracias, Daniela. Hagamos una pequeña aclaración, que las imágenes de barrio eran antes de la pandemia. No piensen por ahí en el mundo que en el barrio de Sants no se respetan las distancias sociales y que estamos haciendo manifestaciones aquí en plena pandemia. Muchas gracias, Daniela, por hacernos este recorrido histórico donde se veía claramente que la ville, el entorno construido, y la cité, el entorno social, pues han sido enfrentados, y a menudo la ville intentaba prescribir la cité, la forma de cómo tiene que vivir la gente, y acababa esto en un estrepitoso fracaso. Has dicho que los valores éticos son muy importantes y has destacado la solidaridad, la igualdad, la cooperación, la comunidad y la vivienda como un derecho. Ahora vamos a seguir con Mario, que también nos dará un ejemplo de otras partes de la ciudad que no tienen que ser los periféricos que comentaba Daniela, que también se degradan. Nuestros centros históricos que se degradan, se vacían, y si no se degradan y no se vacían, pues caen en gentrificación. Mario nos va a decir cómo evitar que pase esto y si la tecnología y la querida Smart City tienen algún papel positivo en la recuperación de nuestros centros históricos, particularmente en Europa. Adelante, Mario. Bien, muchas gracias y gracias por la invitación a participar en este debate. Y le pido por favor de ser indulgentes por mi español, porque no hablo español normalmente, pero bien. Esta invitación me obligó a releer a Sennett, el libro que este libro me lo regaló a mi esposa hace 3 años. Y bien, por un lado yo sigo siempre con interés la actividad del Club de Lecturas, aunque sea a distancia, y me sorprende mucho que un grupo de personas liderado por los incansables Magda y Jorge, a través de uno de los mecanismos más simples de nuestro conocimiento, la lectura, quieran reactivar un proceso cultural virtuoso que es ciertamente opuesto a la subcultura de títulos de prensa o de las noticias en 5 segundos, que es la máxima atención que además se le otorga a un teléfono inteligente, a una tableta, y que parece haberse convertido en la principal forma de información. Yo soy convencido que el verdadero conocimiento requiere un recurso cada vez más escaso, que es el tiempo, y por eso exige desacelerar. Y eso tiene mucho que ver con los centros históricos. Eso de la desaceleración es lo que afirma Sergio Latouche, que es el teórico del decrecimiento feliz, o también Papa Francisco, cuando sostiene en la encíclica Laudato Si de 2015 que no se puede ser prisioneros de la lógica enferma del desarrollo, que no tiene nada de sostenible, porque la Tierra es un sistema limitado, finito, que necesita tiempo para reactivarse, y no se puede pensar en un crecimiento infinito. Y no solo ellos hablan de ese tema. Entonces, me gustaría partir del concepto de tiempo para introducir el tema en torno al cual me han invitado a participar hoy, los cascos históricos de nuestras ciudades. En primer lugar, es justo el tiempo mismo lo que nos permite de identificar un centro histórico. Dejando por un lado las definiciones de centro histórico elaboradas por arquitectos, urbanistas, historiadores, conservadores, me gustaría llamar su atención sobre el hecho que un centro histórico es un producto del conocimiento de sus habitantes, de conocimientos antiguos a los que se añade la acción del tiempo. Y más que un lugar relativo, es histórico comparado con otro, el centro histórico es o debería ser el lugar de la identidad, del sentido de pertenencia de una comunidad a un lugar de memorias históricas individuales y comunitarias. Pero siempre es el tiempo
el que nos cuenta de las dinámicas que son relativamente recientes que han llevado a los centros históricos a vaciarse paulatinamente y en algunos casos de forma inexorable. En unas pocas décadas, a finales de la Segunda Guerra Mundial, por un lado, poblaciones enteras se fueron en masa a las grandes áreas urbanas, a las grandes ciudades, en busca de un futuro mejor, desde qué punto de vista podemos hablar un montón de tiempo. Por otro lado, hemos sido testigos del mayor e inexorable vaciamiento de los centros históricos, grandes y pequeños. En las grandes ciudades, los centros históricos se han convertido en el escenario de la expulsión de los habitantes tradicionales y de la terciarización extrema, hasta el fenómeno de los últimos años de la turistificación salvaje. Mientras que en los pueblos pequeños, la fuga de los centros históricos desde entonces ya no es solo para emigrar en busca de un futuro mejor, sino también solo para vivir en un contexto menos pobre, aunque solo sea en apariencia. Yo me ocupo de centros históricos hace poco más de 10 años. Vivo mitad de mi tiempo en un centro histórico pequeño y muy antiguo que se encuentra a 50 kilómetros al norte de Roma, y creo que podría partir un vídeo que se le envié un poco antes. Y estudié las dinámicas de los centros históricos comparando lo que sucedió y sigue sucediendo en Italia con los hechos registrados en otros países europeos, hasta que también me interesé de los centros patrimoniales de América Latina. Y comencé a elaborar unas posibles estrategias para devolver a los centros históricos, especialmente a los centros de las pequeñas ciudades, una capacidad de atractivo, capaz de atraer nuevas o viejas poblaciones en un contexto socioeconómico y ambiental globalmente reactivado. Y las herramientas de esa estrategia pasan por una reflexión sobre el futuro tecnológico de los centros históricos y del potencial también de las redes de comunicaciones que se han abandonado. Hemos estado experimentando una interrupción sustancial del crecimiento urbano de las grandes ciudades durante algún tiempo. La crisis del 2008 dejó graves efectos en el mercado inmobiliario y solo en unas grandes ciudades, hubo lieves señales de recuperación que la pandemia por COVID ha vuelto a poner y con más fuerza en crisis. En los últimos años, incluso antes de COVID, quizás por primera vez en muchas décadas, esos modelos de asentamiento culturalmente orientados a los suburbios de América del Norte, que han afectado inexorablemente las áreas del cinturón de ciudades grandes y pequeñas también, están comenzando a flaquear. Y bien, con la pandemia volvemos a hablar de centros históricos, sobre todo de los pequeños. En los últimos meses hemos experimentado y todavía estamos experimentando una dramática emergencia de salud global debido a la COVID. Una experiencia que finalmente debe hacernos comprender que, citando también la palabra de Papa Francisco, no se puede seguir pensando en estar siempre sano en un mundo enfermo. Un mundo enfermo cuyas debilidades se llaman desarrollo insostenible, individualismo, como dijo también Eduardo antes, exclusión social, explotación descontrolada y sin sentido de los recursos naturales, falta de respeto por el planeta en el que vivimos. Durante la última década, persiguiendo el mito del desarrollo infinito, que es imposible, ya lo dije, hemos dejado que muchas poblaciones se concentraban en áreas urbanas, con densidades de población siempre más altas. Y hemos permitido que territorios enteros sean abandonados,
trayendo consigo la desaparición de aquellas actividades ligadas al cuidado del territorio y dejando también tradiciones seculares, sino milenarias, y actividades económicas. Entonces, polarización a los grandes centros y vaciamiento de lo pequeño, que no son dos dinámicas opuestas, pero son estrechamente relacionadas. Bien, de la experiencia de los últimos meses, tenemos la oportunidad, se presenta la oportunidad que no se puede ignorar, del hecho que podemos precisamente empezar a demolir unos estereotipos culturales. Por un lado, la pandemia y el consecuente lockdown nos ha hecho vivir personalmente las contradicciones de nuestras grandes ciudades, donde la gente se ha acostumbrado a vivir en contextos que muchas veces han sometido la comodidad y la calidad del espacio público, la vivienda y los lugares de trabajo a intereses especulativos y donde la movilidad es a menudo un tema muy crítico. Y al mismo tiempo, la pandemia ha llevado repetidamente al descubrimiento de las ciudades más pequeñas, entendidas como más seguras, y se ha redescubierto el tema de la escala humana. Y también los grandes arquitectos en Italia, sobre todo, han empezado a hablar de nuevo de los centros pequeños y de los centros históricos. Sin embargo, para redescubrir verdaderamente las pequeñas ciudades es necesario activar políticas y estrategias coherentes y efectivas que apuntan a relanzar las economías locales y las actividades tradicionales en clave moderna a través de la recuperación de los valores del territorio, para acompañar la reconstrucción de un layout económico necesario para esta reactivación. Nunca antes de hoy el regreso al territorio y al centro pequeño, entonces, nunca como hoy el regreso a un reequilibrio territorial parece oportuno, factible y necesario. El miedo a la promiscuidad y a la densidad de las grandes áreas urbanas ha llevado a mucha gente a salir de la ciudad para ir a vivir en estos meses en centros pequeños. Y han descubierto que la plaza, el campanario, la torre, las tiendas del barrio pequeño, del centro pequeño, son en el imaginario colectivo son los emblemas de una vida más saludables y quizá menos estresantes. Entonces, los centros históricos son fundamentales para garantizar un futuro a nuestro territorio y no es un simple oxímoron. En plena era tecnológica, yo creo que las oportunidades que nos ofrecen la tecnología que ofrecen la tecnología a las pequeñas ciudades son históricas, son muchas, y por lo tanto se puede resumir en la mejora de la gestión del transporte público, la movilidad privada, la posibilidad de modificar, de cambiar los modelos de movilidad, reducir los desplazamientos. Vivimos ahora en una época de teletrabajo. Bien, vosotros no saben de verdad dónde me encuentro en este momento. No saben si me encuentro en Roma o en mi pueblo, en Sutri. Y si me tiro un poco de la cámara, miran un techo que es un techo de madera, un techo antiguo. Y las nuevas tecnologías tienen muchas opciones. Podemos reducir la contaminación, mejorar la oferta de servicio público, mejorar la autonomía energética urbana y de los edificios. Y un montón de otras cosas. Podemos mejorar la seguridad de las pequeñas ciudades. Bien, claro. Queda claro que las nuevas tecnologías son solo una herramienta en manos de las personas.
y no se le puede delegar la tarea de hacer que una comunidad sea inteligente. Eso es un deber de las propias comunidades. Bien, como decía al principio, el tema del decrecimiento es un concepto sumamente interesante y en muchos sentidos aceptable. Pero creo que la teoría del decrecimiento de Latouche aún no identifica las estrategias a adoptar en los pequeños centros históricos o en los territorios periféricos, así como en los países en vías de desarrollo. ¿Cómo se puede desacelerar, disminuir cuando aún no se ha logrado el crecimiento? Entonces, más que el decrecimiento, yo creo que como antídoto del desarrollo insostenible, deberíamos redescubrir las ventajas del mantenimiento evolutivo y sostenible del territorio, que es una teoría ya propuesta a mediados de los años 80 por Marcello Vittorini, uno de los más importantes urbanistas italianos, que ha sido mi maestro. Hoy, en cambio, existen todas las herramientas, oportunidades, incluidas las económicas, para revertir la tendencia a vivir en las grandes áreas urbanas y a reactivar los centros históricos y los territorios internos. También y sobre todo en una era post-COVID, la recuperación de lo existente, sobre todo en contextos históricos, un mantenimiento programado evolutivo y continuo son las oportunidades para un mercado de la construcción claramente asfixiado desde hace unos años. Para concluir, hoy los centros históricos pueden jugar un papel decisivo en el reequilibrio del territorio. Las políticas territoriales, económicas y sociales a través de planes, proyectos, programas tienen por tanto la tarea de redescubrir, proteger y potenciar los centros históricos, también y sobre todo en clave socioeconómica, cultural y medioambiental. Redescubriendo los valores de una vida un poco más tranquila, pausada, hecha de lugares de relaciones, hecha de relaciones materiales e inmateriales. No es un desafío urbano y tecnológico, es un desafío social y cultural. Y esto Sennett, y no solo él, lo había entendido muy bien. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por devolvernos la fe en que el Ágora todavía existe, aunque sea la piazza de un pequeño pueblo o un centro histórico de una ciudad que ha sido pues salvajemente turistificada o in extremis terciarizada. Gracias, Mario, por ponernos encima de la mesa algo de lo que nos acordamos mucho, que el tiempo es un recurso finito. Una vida, pues también es finito el tiempo de esta sesión. Tenemos 1 hora y media, así que os animo a los que estáis de asistentes, de oyentes, que si queréis formular las preguntas lo podéis hacer aquí mediante un apartado de Q&A aquí o mediante el chat, para que luego, después de la intervención de Lourdes, pues podemos formular. Resumiendo un poco la intervención de Mario y los valores que ha sacado, ha sido pues la desaceleración, el crecimiento feliz, la búsqueda del sentido de pertenencia y de identidad en el pueblo, en el territorio donde pertenecemos. También una necesidad de superar los estereotipos culturales, el hecho de regresar a la escala humana, de buscar la tranquilidad. En los tiempos de pandemia nos servimos mucho de ejemplos de resiliencia de las ciudades o regiones que han tenido que afrontar grandes desastres, no necesariamente de naturaleza pandémica, sino de otro índole. De esto precisamente viene a hablarnos Lourdes, que desde la ciudad Juárez nos dará un ejemplo de una ciudad dolida, pero de una ciudad resiliente. Adelante, Lourdes. Gracias, buenos días a todos y todas. Bueno, mi enfoque ciertamente se orienta más a las reflexiones de la CITE. Y citando a Sennett, dice, pues las ciudades emergentes no pueden permitirse el lujo de crecer paulatinamente, sino que lo suyo es expandirse caóticamente como una riada. Sus habitantes, particularmente los de la clase más humilde y sectores
de empleo informales, tienen un conocimiento local del territorio extraordinario y una adaptabilidad que les hace resilientes a los cambios constantes y bruscos. Y me gustó esta cita porque justamente Juárez, Ciudad Juárez, adolece de muchas carencias, de muchos problemas, y la pregunta con la que yo inicio sería, ¿cuáles son esas dolencias de Juárez? Para empezar, hablaríamos de la complejidad de los problemas. Muchas ciudades mexicanas de hace más de 40 años transitan por periodos de crisis recurrentes con diversas problemáticas urbanas que las aquejan. El fenómeno de concentración poblacional y de las actividades económicas vistas en otros momentos como favorables para el crecimiento económico y social representan hoy día un severo problema urbano. La presencia de deseconomías en múltiples ciudades en el mundo hace evidente el deterioro del desarrollo humano de las sociedades o comunidades que las viven. Ciudad Juárez, para muchos, pues estamos en otro continente, está ubicada en la frontera norte de México y en colindancia con Ciudad de El Paso, Texas, en los Estados Unidos. Y pues no escapa a esta situación de complejidad. La localidad vive bajo una dualidad permanente desde diferentes aristas, por ejemplo, la derivada, por un lado, de una conformación regional de frontera, cuyas interacciones binacionales generan intensos flujos económicos y de movilidad social, dada la presencia de una fuerte industria maquiladora, cuyos orígenes de capital, más del 90%, pues son extranjeros, como punto de llegada de los migrantes del sur para emprender el camino a los Estados Unidos. Y por el otro lado, la distancia física y política con la capital del estado de Chihuahua, la cual recibe un mayor presupuesto aún y cuando la población es mucho menor que la que concentra Ciudad Juárez. En este caso, Juárez representa el 40% de toda la población del estado, mientras que Chihuahua apenas concentra el 20%. En cuyo territorio pues se observan problemas complejos como la migración, las afectaciones ambientales, las serias dificultades en el orden de la planificación y gestión del territorio que han generado complicados problemas de salud, desempleo, violencia, segregación, vulnerabilidad, empobrecimiento y marginación de una proporción considerable de la población. En el 2010 teníamos aproximadamente 5 de cada 10 habitantes en condiciones de extrema pobreza, generando así pues nuevas dinámicas socioeconómicas y políticas y culturales. Ciudad Juárez puede ser vista como un espacio ambiguo, ambivalente o dual, dado que sus características ofrecen posibilidades de vivir polarizada, vivir o malvivir. Por un lado, están las oportunidades y por el otro, frustraciones. De acuerdo con Castells, una ciudad pues puede ofrecer a la ciudad que la habita potencialidades y riquezas para su desarrollo, que la hacen menos vulnerable y más sostenible, pero de la misma forma puede frenarla y agobiarla con problemas que terminan siendo estructurales para su mismo desarrollo, lo cual propicia un encuentro de espacios duales donde en algunos lugares todo parece funcionar muy bien y en otros nada funciona como debería de ser. Y Juárez tiene la zona nororiente totalmente consolidada, mientras en la tercera parte de la población y de la región de la ciudad está en condiciones en proceso, no tiene consolidación, tiene muchas áreas baldías con mucha violencia, tiene brotes constantes de problemas de violencia e inseguridad. La localidad entonces revela, además de su complejidad, las dificultades y retrasos ante una planeación del desarrollo urbano que ha sido cooptado por agentes de las élites político-económicas en el poder, la ineficiencia de las instituciones y recursos, en términos de macroestructura, revelado en la falta de atención a otros segmentos de la sociedad que han polarizado las condiciones socioespaciales, llevando a la pobreza a una gran parte de la población. Bueno, pues, ¿qué entendemos por resiliencia?
y cómo se da la construcción de la resiliencia en Ciudad Juárez. Bueno, en términos conceptuales, pues entendemos que la resiliencia urbana surge hoy día como un concepto emergente desarrollado esencialmente en los ámbitos de la psicología y la ecología para describir y explicar qué y cómo algunas ciudades que padecieron un agudo declive consiguen revitalizar su economía, regenerar su tejido social y renovar sus espacios deteriorados, en tanto que otras pues, no logran hacerlo. Entre otros aspectos importantes de una visión resiliente, se observan la satisfacción de las necesidades básicas, el desarrollo de las comunidades cohesivas y comprometidas, mantener y crear mejores bienes naturales y hechos por el hombre, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y empoderar una extensa gama de partes interesadas. La creación de la resiliencia en Ciudad Juárez debe considerar estos aspectos con una interrelación directa unos con otros, con la finalidad de establecer proyectos de ciudad que incorporen diferentes elementos y que logren objetivos incluyentes e integradores. Voy a documentar 3 experiencias que encontré en diferentes ámbitos. La primera va a ser relacionada con la intervención o la acción que tienen las organizaciones civiles. Otra va a ser el tema de la participación del gobierno y una tercera referida a una investigación que se hizo acá en la institución, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para documentar de qué manera son resilientes los empresarios o el sector empresarial. Bueno, primero tengo que decir que Ciudad Juárez en 2017 fue nombrada la ciudad más resiliente de México a partir de una investigación, un estudio que se hizo donde participaban 14 localidades mexicanas altamente concentradas por ser considerada, y fue nombrada la ciudad más resiliente por ser considerada como la localidad con mayor capacidad de respuesta para salir adelante ante cualquier desastre. Esto a partir de lo que se organizó en la reunión de resiliencia urbana de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, y asignó este calificativo al evaluar un conjunto de factores como la organización para la resiliencia frente a los desastres, identificación, comprensión y utilización de escenarios de riesgo y capacidad financiera para la resiliencia, diseño y desarrollo urbano ambiental, capacidad institucional y capacidad social para la resiliencia, infraestructura, respuesta adecuada y efectiva, y reconstrucción y recuperación. De acuerdo con el Instituto Municipal de Planeación, ello permitiría a la ciudad obtener mayores recursos, fondos, para invertir en obras de mitigación como el corregir el problema del manejo del agua. Este perfil de resiliencia urbana puede identificar, sabemos, los aspectos sociales, económicos, los urbanos y físicos que inciden en las capacidades locales para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de manera eficiente y ágil ante los efectos de una amenaza. Entonces, en este ensayo pues se documentan estas evidencias sobre el desarrollo de resiliencia en algunos ámbitos, como decíamos, participación y organización ciudadana, el gobierno y la respuesta resiliente del sector empresarial ante la crisis estructural que vive actualmente la ciudad, reflejada en la economía, la salud, que está enfocada, centrada en la pandemia, y la inseguridad. Pero este momento es una réplica del 2008-2009, que con el H1N1, la pandemia, el H1N1, ya se había dado en Juárez. Entonces se había generado ya desde hace tiempo, digamos, unas capacidades resilientes por parte de la población. En este caso, la participación y organización ciudadana, pues tenemos que la organización y participación de la población se manifestó en Ciudad Juárez durante la década de los 90 ante la emergencia de los feminicidios denunciados por las madres de jóvenes secuestradas, violadas, desaparecidas y asesinadas.
Eventos tan aterradores y desafortunados fueron acompañados de familiares y amigos de las víctimas de violencia. De ahí la emergencia de organizaciones civiles para apoyar la recuperación de las personas y víctimas y familiares ante el infortunio. Mujeres Resilientes de Ciudad Juárez es una asociación civil constituida formalmente ya en el 2017 con el propósito de empoderar a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de desigualdad ante la prevención de situaciones de riesgo. Opera por medio de 3 programas como el Centro de Atención Emocional, donde atienden promedio 50 mujeres al año, proporcionando apoyos psicoterapéuticos, consejería familiar y asesoría jurídica en casos de derecho familiar, y mantiene alianzas con diversas instituciones de gobierno y organizaciones civiles. Otros programas como la revista virtual ofrece información a través de medios de comunicación como redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, así como entrevistas en el segmento Ayudando a Ayudar, en el que se publican programas institucionales de apoyo, y no solo a las mujeres, sino también a los hombres, niños y adolescentes. Habla, sobre ejemplo, capacita sobre aspectos de masculinidades y cómo entablar de una manera diferente o reconstruir las relaciones hombre-mujer. También participa en un programa de conferencias y capacitaciones mediante los cuales fomenta la prevención de la violencia, como la propuesta de participación en la campaña municipal contra el acoso y el hostigamiento sexual y laboral. Otras organizaciones como la FICOSEC, que es un fideicomiso para atender la seguridad, es dirigido por empresariado del estado de Chihuahua. Se declaran apartidistas y sin fines de lucro. Entonces, básicamente se divide en 2 programas, en 2 vertientes, que son las asociaciones civiles y que son Seguridad Jurídica de Ciudad Juárez y la Fundación FICOSEC. Cuenta con 4 ejes estratégicos que me parece que han estado apoyando bastante y articulándose con el gobierno y la universidad para poder estar generando información para la prevención de la violencia dentro de la localidad. Y cuenta con 4 ejes estratégicos, que es la incidencia en políticas públicas para la seguridad ciudadana, fortalecimiento y construcción de las capacidades institucionales, la intervención para la prevención de la violencia y el Estado de Derecho y cultura de la legalidad. Otras organizaciones están centradas en incidir fuertemente en las decisiones de la política pública. Es el Plan Estratégico de Ciudad Juárez, que es un organismo que agrupa a expertos y hace consulta ciudadana permanentemente, y ha pugnado por tener un lugar dentro del cabildo, que es el ciudadano, se llama el representante ciudadano. Se supone que todos el cabildo representa a la ciudadanía, pero es una silla, digamos, dentro del cabildo para poder incidir y escuchar constantemente, y a través del plan estratégico revisar qué decisiones están tomando los organismos públicos para poder hacer contrapeso cuando las decisiones van en contra de la ciudadanía. Por ejemplo, se pretendía instalar una mina muy cerca, que es parte de aquí de un poblado que se llama Samalayuca. Samalayuca tenía una propuesta para instalar una mina abierta y que iba a tener unas condiciones de contaminación fuertes para la ciudad, y se ha logrado detener esa manera de instalar esta mina que afectaba a buena parte de la población. Por otro lado, la presencia del gobierno municipal y las políticas públicas a través del gobierno municipal, a través del Plan de Desarrollo Urbano de 2016, hizo una reestructura significativa, porque entra el contexto de la resiliencia como parte de los propósitos, los objetivos, las estrategias que va a utilizar el gobierno para poder integrar o generar una planeación y un desarrollo integral a partir de observación de qué manera ser
resilientes y junto con la población. Entonces, pues... Perdona, disculpa Lourdes, si puedes ir ya concluyendo porque nos estamos quedando ya sin casi el tiempo para las preguntas y vemos que hay algunas preguntas del público. Así que si quieres, podemos concluir y luego si acaso das más detalles en alguna pregunta. Sí. Te dejo medio minutito para concluir. Ok, para concluir, diría yo, por ejemplo, que el sector empresarial también ha encontrado que la manera de ser resiliente es elevar sus capacidades de cooperación. Y eso me parece, claro que aquí es un tanto difícil porque también tiene que ver con sus intereses y no estoy tan segura que revelen claramente si son integrados a la postura que pueden tener con el gobierno y la población que está desfavorable. Entonces, de hecho, hay un apartado aquí que lo señala. Pienso que el tema está, digamos, en términos empíricos, totalmente documenta la forma en la que todos estos efectos de la construcción, de la creación de la ciudad, y tiene que ver totalmente con lo que la población, la CITE, tiene potencial para revertir de alguna manera todos los efectos que le aquejan de las decisiones de la política pública, de lo que los tomadores de decisiones, de lo que los desarrolladores impulsan en el caso de esta ciudad. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, por explicarnos que esta resiliencia, ¿no?, del cual has hablado, nace del dolor, nace de los problemas complejos, de esta violencia aterradora de las cuales has hablado, pero que a su vez ha conseguido impulsar la revitalización, la renovación, la rehabilitación, la renaturalización, ¿no?, y esta capacidad en definitiva, pues la ciudad puede revivir. Paso la palabra a Jorge para que concluyas, Jorge, esta parte, hagas una cloenda un poco de los discursos y también pasamos a varias preguntas que tenemos aquí. Tenemos 15 Muchas minutos gracias, para Magda. acabar. No, simplemente escuchando todas las ponencias, la verdad que pensaba que los arquitectos nos formamos en las ideas del movimiento moderno, sobre todo los que somos más mayores, y ahora estamos desandando todo ese camino. Estamos leyendo con mucho interés a Sennett, a Jane Jacobs, redescubriéndola, a Jan Gehl, viendo estas ideas del nuevo urbanismo, de recuperar las ciudades para la gente, las ciudades peatonales, de recuperar los cascos históricos, bajar la velocidad. Es todo como una especie de desaprendizaje intensivo, de reciclaje de nuestro conocimiento, porque nos formamos en la idea de que los arquitectos íbamos a ordenar la ciudad. Íbamos a llegar con un criterio de prioridad a la vil, a una buena vil, y que con una buena vil ya sucedería la CITE. Pero prácticamente no la teníamos ni en cuenta ese tema, y se ha demostrado que ha sido un fallo tremendo de invertir los términos. Creíamos que la ciudad construida era prescriptora, ¿no?, de los modos de vida. Y además teníamos totalmente desconocimiento total, indiferencia total a cualquier problema ecológico de sostenibilidad. Es decir, durante el siglo XX esa cuestión no existía, recién hacia las últimas décadas empieza a surgir, y ahora nos enfrentamos a una situación muy distinta. Nos hemos dado cuenta que el modelo urbanístico falló, que esa visión prescriptora del arquitecto urbanista es errónea, y por otro lado tenemos un planeta colapsado que está ya en las últimas. Y encima ha llegado la pandemia, que creo que es un punto de inflexión. Y tengo esperanza de que todo lo que se está diciendo aquí, con el punto de inflexión que supone la pandemia, nos permita cambiar de orientación, nos permita ir a ciudades más pequeñas, quizás es una red de ciudades de segunda línea que tienen una escala más próxima. Ese quizás sea el futuro, más que las megalópolis que no sabemos cómo tratar con ellas.
un cuestionamiento de la movilidad, no nos hace falta movernos tanto. Antes la movilidad era la clave del planeamiento. Ahora estamos demostrando con este evento que la movilidad quizás no es tan necesaria. Se está desarrollando sistemas logísticos revolucionarios en los cuales la gente no se desplaza para comprar algo, sino que se lo traen a la casa. Se abren oportunidades para que replanteemos nuestra distribución en el territorio, y yo lo quiero ver con optimismo. Entonces, no sé, mi cierre es un poquito general, en realidad es mi reflexión, pero me han encantado las 4 intervenciones y te doy la palabra de nuevo para pasar a las preguntas del público. Vale, estupendo. Aquí hay algunas preguntas que ya directamente tienen nombre, o sea, están dirigidas a concretos o por el tema o porque lo dicen. Lupita Peñuñuri dice: felicidades a los ponentes. Cuando se inician procesos de revitalización de los centros históricos, en muchas ocasiones se producen fenómenos de gentrificación. ¿Cómo evitarlos o moderarlos? Esto es clarísimamente una pregunta para Mario. Mario, te paso la palabra. En medio de todos los ponentes, justo a mí tenía que preguntar algo al principio. Bien, yo creo que el tema de la gentrificación es uno de los riesgos de la revitalización de los centros históricos. Normalmente, cuando yo hablo de las criticidades de los pequeños centros históricos o de los grandes centros históricos en este momento, voy a hacer un listado de cosas. Y la gentrificación se ubica siempre al último punto. Porque antes hay degradación del espacio público, degradación de los edificios, falta de servicios, movilidad crítica o ausencia de movilidad, de conexiones, transporte público ineficiente. Hay un montón de cosas. Claro, si hablamos de centros históricos, gentrificación es un riesgo que se puede actuar en las grandes ciudades. Pero tenemos que aprovechar de la pandemia en este momento, justo porque en Roma, el casco histórico en este momento, la gente se ha dado cuenta que el casco histórico es vacío. Los urbanistas se han dado cuenta que el casco histórico de Roma está vacío. Y muchos urbanistas, arquitectos, políticos, son tontos, porque el casco histórico de Roma no está vacío hoy. Está vacío hace 30, 40 años. Se ha rellenado en estos años de oficinas, de comercio salvaje, en los últimos años de Airbnb. La gente que se ha quedado a vivir en el centro histórico de Roma, porque tenía la suerte de poder seguir viviendo en el centro histórico, se ha quedado y también porque quiso quedarse a vivir en el centro histórico, vive actualmente en una ciudad fantasma. Es impresionante. Yo tengo la oficina de mi departamento en el centro histórico, a 500 metros del Colosseo, 500 metros de Plaza Venecia, en el corazón del centro histórico de Roma. Te puedo garantizar que si yo salgo de la oficina después de las 18, cuando cierran en Italia los restaurantes, las cafeterías, bien, el centro es muerto. Y la gente que vive en una ciudad muerta, que tiene las mismas características de un pueblo disperso en las cordilleras de Italia, donde la gente se fue hace 50 años. Entonces, el tema de la gentrificación es un tema que tenemos que cuidar, que manejar con cuidado. Pero yo creo que no es el problema principal en este momento. Sea hablando del centro histórico de Roma, también hablando de los pequeños centros históricos, de las pequeñas ciudades, las ciudades de las áreas internas. Y termino diciendo simplemente que
la oportunidad de la pandemia en este momento es que con el fracaso de un montón de Airbnb, antes que se abran las fronteras a los turistas, bien, los gobiernos, por medio del Recovery Fund de la Unión Europea, debe intervenir sobre ese inmenso patrimonio de vivienda que antes se ha usado como Airbnb para convertirlo en vivienda también social, para reatraer habitantes en el centro histórico, porque la ciudad abierta es una ciudad compleja. Eso dice bien Sennett, lo dice un montón de gente. Pero de haber contestado bien. Muchas gracias, María. Ya, gracias a ustedes. La siguiente pregunta dice Jesús Alberto Hernández, que han encantado las exposiciones, y la pregunta la dirige a Eduardo. La pregunta es, si no consideras a las ciudades musulmanas o town inglés como formas de construir ciudad donde la cité simplemente ocupa otros espacios y no necesariamente el ágora griega, la cual debo decir, a mí me parece fascinante. ¿Qué nos cuentas, Eduardo? Una pregunta muy interesante. Bueno, de entrada la polis, la ciudad, como decía, es un invento griego, pero eso no significa que solo haya habido ciudades en Grecia, ¿no? Desde un punto de vista teórico, por ejemplo, del Renacimiento, pues se construyen ciudades, aunque sean simplemente en libros, ¿no? Y habría que traer aquí, por ejemplo, a Tomás Moro, ¿no? A Campanella, ¿no? Con la Ciudad del Sol. Pero donde se revitaliza, donde se vuelve otra vez carne, precisamente es a partir de la Ilustración y la modernidad. Entonces, allí donde ha habido ilustración, allí donde ha habido proyecto de modernidad, se ha recuperado ese proyecto ciudadano, ¿no? El Ágora, por tanto, es también una metáfora en este sentido, ¿no? Yo creo que es un libro muy interesante, La democracia en América, cuando un joven Tocqueville pues marcha precisamente a conocer esa ciudad naciente, ¿no? Alucinado, ¿no? Diciendo, y un viajero, ¿no? Que quiere ver con sus propios ojos como en pequeños pueblecitos de lo que todavía no es Estados Unidos, están haciéndose Estados Unidos, pues se recupera, ¿no? Entonces, efectivamente, hay otras formas, ¿no? Bueno, en el tema del town inglés, pues por supuesto, ¿no? Pues John Locke es uno de los precisamente en sus dos tratados sobre el gobierno civil. El primero es una auténtica bala o un auténtico cañonazo al absolutismo, ¿no? Y al despotismo, y el segundo es una rehabilitación de una ciudad a la inglesa, efectivamente, ¿no? Revitalizada, ¿no? En un entorno ya propio, ¿no? No sé si contesté, creo que a Jesús Alberto, ¿no? Espero que sí. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que el ágora griego siempre será, siendo metáfora o una referencia histórica, pues un poco el eterno retorno, ¿no? Sí. Urbano. El ágora griego hay que entenderla como el lugar, que no tiene por qué ser físico, el lugar en el que se construyen los proyectos comunitarios. Entonces ahí está la clave. Es decir, donde hay un proyecto comunitario hay ciudad, ¿no? Claro. Tenemos una pregunta que yo creo que va dirigida a Daniela, ya que Daniela, tú diriges el máster de Smart Cities. No sé si es una pregunta o un comentario. Dice Eva Vargas, ¿la ciudad inteligente es un futuro prometedor? Lleva 3 puntos de suspensión, no lleva un signo. Una reflexión Pero yo que nos... Daniela. Sí, yo creo que la ciudad inteligente tal como la conocemos, ¿no? El uso de la tecnología, de los medios, etcétera, tiene que ser un medio para llegar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no tiene que ser el fin. Entonces, yo no hablaría de la ciudad inteligente como futuro prometedor, yo hablaría de la ciudad inteligente como medio para construir un futuro prometedor con los ciudadanos. Muchas gracias, Daniela. Y prácticamente estamos llegando ya casi hasta las 6:30. Te paso nuevamente la palabra a Jorge para que hagas, si tienes alguna intervención o hay alguna pregunta que a mí se me ha pasado desapercibida.
o si no, pues para que hagas ya un cierre. Pues muchas gracias, Magda. Yo creo que sí. Me ha encantado el debate. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Simplemente recordaros que este es una iniciativa coorganizada por Broadway Malian Asteroid y Club de Lecturas. Y si os mola esta idea de que tengamos un tiempo libre de calidad, pues os invito a apuntaros a Club de Lecturas. Entráis en clubdelecturas.com. Hay una cosa muy importante. Es gratis. Es alucinante. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos reunimos todos los sábados en nuestro propio Ágora, que se llama Zoom. Increíble, ¿no? Pero bueno, es un Ágora global. Ahora mismo somos casi 850, mitad españoles, mitad latinoamericanos. Leemos los libros que se nos ocurren y lo pasamos genial. Y queremos ser muchos más, queremos reconstruir este espíritu de lectura y debate. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Y nos veremos en próximas ediciones de Debates Urbanos, porque tanto a Magda como a mí nos entusiasma muchísimo este formato y vamos a seguir desarrollándolo. No Pues sé sí, si alguien muchas quiere decir gracias. algo más. Yo también Magda. quiero sumarme a este agradecimiento a todos, a Eduardo, Daniela, Mario y Lourdes. Gracias a ti, Jorge, siempre cuando te paso la palabra acabas metiendo la cuña publicitaria de Club de Lecturas. Pero bueno, mira, bien, pues también formo parte de ello. Gracias también a todos los asistentes y todos que veis a vernos en diferido. Y nada, pues seguimos debatiendo, seguimos reflexionando. El próximo debate urbano será en abril y hablaremos de la ciudad de 15 minutos. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Adeu.